Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar leyendo la Biblia. El día de hoy quiero compartir los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Yo sé que son varios capítulos, pero es una historia que quiero explicarles completa. Usted puede leer capítulo por capítulo, pero yo le recomendaría que cuando lo haga, lea todos los capítulos juntos para que comprenda bien la historia. Porque si únicamente lee un capítulo hoy, mañana otro, pasado mañana otro, son tantos los detalles y los nombres y los acontecimientos que van pasando, que si uno no presta suficiente atención, se pierde en los detalles. Entonces, por eso yo decidí tomar este bloque de capítulos juntos para contar esta historia completa. Esta historia específica que nos habla sobre David y el problema que enfrentó con sus hijos Absalón y Amnón, y también está involucrada una de sus hijas llamada Tamar. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que Dios le dijo que iban a ser las consecuencias que iba a tener por el pecado que él cometió cuando se acostó con Betsabé y mandó a matar al esposo de Betsabé. Así que quiero empezar recordando eso. Eso está en el capítulo 12. Voy a leer los versículos 10 al 12 porque es importante que los tengamos presentes y así vamos a comprender por qué le sucedió todo esto a David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, de su propia familia. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Bueno, estas son las palabras que Dios le dice a David por medio del profeta Natán. Ahora vamos a empezar ya con el capítulo 13 y aquí empieza esta trágica historia realmente. Bueno, este capítulo y los que van más adelante nos hablan acerca de Amnón y Tamar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se los voy a contar con mis palabras y voy a ir leyendo algunos versículos. Pero ¿qué es lo que sucede? Para hacer un resumen de esta historia. David tuvo muchas esposas y tuvo muchas concubinas, muchas amantes. Entre ellas está, entre las esposas, la primera de ellas le dio un hijo, o sea, el primogénito de David se llamaba Amnón. Era hijo de Ahinoam. Y además tenía otros hijos con otra de sus esposas que se llamaba Maaca. Y estos hijos eran, uno de ellos se llamaba Absalón, el varón, y Tamar, la mujer. Entonces, usted puede corroborar estos datos siempre aquí en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 2. En adelante, ahí describe los nombres de las esposas y de los hijos que tuvo David. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque aquí vamos a ver este triángulo, ¿no? Estos tres hermanos y cómo sucede algo verdaderamente espantoso que bien se podría hacer una novela, una película. De hecho, se menciona así por encimita en algunas películas que hablan sobre la vida de David. Pero ¿qué es lo que sucede? Miren, el hijo mayor de David, llamado Amnón, se enamora de su media hermana. O sea, los dos eran hijos de David, pero Amnón era hijo de Ahinoam, de una mujer, y Tamar era hija de otra de las esposas de David, llamada Maaca. O sea que ellos eran medios hermanos. Recordemos que para esta época todavía era permitido el matrimonio entre hermanos, medios hermanos, el matrimonio entre parientes, pues, todavía era permitido. No era... era permitido también tener varias esposas y concubinas, pero esto no quiere decir que Dios lo aprobara. Sobre este tema yo ya he venido hablando
en los diferentes videos desde que empezamos con la lectura de la Biblia, así que no me voy a detener en eso, porque si usted ha venido leyendo la Biblia también, así desde el principio, desde Génesis, y ha venido viendo los videos desde Génesis hasta acá, yo estoy segura que usted ya comprende este concepto y ya entiende cuál era la postura de Dios al respecto. Era permitido, pero no era aprobado. Y en la mayoría de los casos tenía muchas malas consecuencias. Entonces, para seguir avanzando, porque ese no es el tema, pero quería mencionarlo por si a lo mejor alguien ve este video y únicamente está viendo este video fuera del contexto y no ha venido leyendo todo lo que ha pasado anteriormente y cuál es la postura de Dios y lo que hemos venido viendo. Bueno, el punto es que Amnón estaba enamorado, supuestamente muy enamorado, de su media hermana Tamar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene también un punto importante que son las influencias. Bien dice ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y así hay muchos refranes que nos dan a entender que tenemos que tener cuidado en escoger nuestras amistades, cuáles son las personas que están cerca de nuestro entorno, porque de una u otra manera influyen en nosotros. De hecho, dicen que somos el resultado de las 3 personas, si no estoy mal, pero de las personas que tengamos más cerca. Nosotros somos la suma de esas personas, porque aunque uno no lo perciba, influyen en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes y en nuestras decisiones. Y esta no es la excepción. Aquí nos dice la Biblia que Amnón tenía un amigo que resultó ser su primo, porque era hijo de uno de los hermanos de David. Bueno, el punto es que este amigo, que a la vez era su primo, le dice, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿por qué te miro hasta más flaco? ¿Qué? ¿Tienes algún problema? ¿No me vas a decir qué te está pasando? Entonces Amnón le abre su corazón y le explica, estoy enamorado, que estoy hasta enfermo de amor por mi media hermana Tamar. Así que este amigo le aconseja, le mal aconseja, porque le dice, mira, finge que estás enfermo, cuando el rey te pregunte o te venga a visitar qué te pasa, tú dile, estoy muy enfermo, por favor manda a mi hermana Tamar para que me prepare de comer y me dé de comer de su mano. Bueno, el punto es que así sucede, se hace el enfermo, David lo llega a visitar. Aquí hay que entender algo de que los hijos del rey vivían con el rey, pero vivían a sus alrededores. No es que vivieran dentro del mismo palacio, pero sí en sus alrededores. Pues lo más probable es que cada una de las esposas de David tuviera su casa alrededor del palacio o dentro de los límites del palacio. Pero pues de cada quien vivía independiente. Entonces, ¿qué pasa? Que David le dice, ¿qué tienes, padre? Estoy enfermo, por favor manda a mi hermana Tamara que ella prepare para mí unas hojuelas, que prepare pan, me cocine y me dé de comer. Bueno, pues inocentemente David dice, está bien, voy a llamar a tu hermana. Mandan a llamar a Tamar para que le vaya a cocinar a su hermano. Y ya cuando está en la casa de Amnón, le cocina. Amnón le dice a todos sus sirvientes, a todos los que están ahí, que se vayan y que lo dejen solo con su hermana en la habitación. Entonces, cuando Tamar le quiere dar de comer, recordemos también que en el ambiente o en esa temporada las mujeres, pues lastimosamente, por los hombres eran tratadas como objetos, no contaban, solo eran esposas, solo era para tener hijos. Entonces, ella fue, le cocinó, hizo lo que el hermano le pedía, lo que el papá le había dicho que hiciera, pero ya estando solos, aquí Amnón cumple con lo que él ya había planeado premeditadamente. Y entonces la toma por la fuerza y se acuesta con ella. O sea, en palabras claras, la violó. Aquí la Biblia nos dice esto, y quiero leer porque es algo delicado, pero está plasmado aquí en la Biblia. Segunda Samuel capítulo 13, versículo 11. Voy a empezar a leer. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, las hojuelas que ella preparó, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti.
Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue más que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Mire, aquí vemos la postura también de Tamar. Tamar le dice, cuando ve las intenciones de su hermano que la quiere violar, le dice, no hagas eso, no hay necesidad de que hagas eso. ¿Por qué no hacer las cosas correctamente? Pídeme a mi padre, es decir, pídeme en matrimonio, cásate conmigo. Mi padre no me va a negar a ti. Pues estaban entre familia. David no le iba a decir que no. Si estaba enamorado de ella, podía haber hecho las cosas de la manera correcta. Pero Amnón no la quiso escuchar. O sea, tuvo tiempo de reflexionar, tuvo tiempo de detenerse y aún así no lo hizo, sino que abusó de ella. Y después de que abusó de ella, mire qué situación aquí tan tremenda que a veces yo me pongo a pensar. Vimos cómo, ya leímos cómo Dios le da las consecuencias que va a tener David por sus actos, ¿verdad? Que de su propia casa se iba a levantar, su propia casa se iba a levantar contra él y que iba a correr sangre y todo eso. Y yo me pregunto, hay cosas que para mí todavía no tienen explicación, no las alcanzo a comprender. Si yo sé que Dios en su omnisciencia, Él ya sabía todo lo que iba a suceder, pero también cómo es que la semilla de maldad se puede transmitir en los hijos, porque vemos aquí la naturaleza pecaminosa del ser humano y cómo todo se complementa con lo que ya Dios le había previsto y predecido a David, ¿no? Porque Dios todo lo sabe. Y este muchacho, este hijo de David, comete este acto tan cruel con su propia hermana, la viola, no se arrepiente, tiene oportunidad de arrepentirse y no lo hace. Y más aún, tiene oportunidad de reivindicarse, porque después de que abusó de ella, no voy a seguir leyendo, usted lo puede hacer, pero después de que abusó de ella, nuevamente dice que la despreció, la echó fuera de su casa, la corrió. Y Tamar le dice, hermano, no hagas esto, ¿qué voy a hacer yo con mi deshonra? Nos podemos casar, puedes hablar con mi padre y que quede todo entre nosotros, por decirlo con otras palabras. Y él no quiso hacerlo. Sencillamente dice aquí que fue más grande el odio, el desprecio que le tuvo después, que el amor que le tenía. Entonces, pues no era ni tan amor, ¿verdad? Sino que era puro deseo, puros esos malos instintos. Solo la deseaba, abusó de ella y la botó. Y después de esto vienen más consecuencias y más problemas en la vida de David, y vamos a ir viendo en el desarrollo cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Después de que sucedió esto, Tamar se va desconsolada, rasga sus vestidos, que en aquella época menciona aquí que las vírgenes usaban una vestimenta que las identificaba. Entonces va con su hermano Absalón. Se desahoga con él, le cuenta todo a su hermano y Absalón se enoja muchísimo. Y es más, Absalón le dice, hermana, calla, o le da a entender que tenga paciencia porque al final de cuentas es su hermano y que eso se puede resolver entre ellos. Prácticamente es lo que le dice. Mire, le voy a leer en el versículo 20 del capítulo 13. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, pero no hizo nada. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, o sea, se quedó calladito, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Miren la situación aquí. David se entera de lo que pasa y se enojó mucho, dice aquí la escritura, pero no dice que hizo algo, sencillamente se enojó mucho. Entonces, Absalón odiaba a su medio hermano y pues con razón, porque había violado a su hermana. Entonces se quedó callado, pero dentro de su corazón ya estaba la venganza. Aquí se me viene a la mente otro refrán, otro dicho que la venganza es un plato que se sirve frío, ¿no? Se suele decir. Y esto fue justamente lo que hizo Absalón. Se quedó calladito, dejó que pasaran 2 años y cuando tuvo la oportunidad, mató a su hermano, Amnón. O sea, vengó a su hermana lo que le había hecho. Lo embriagó, dice aquí la escritura, y dio la orden a sus criados que cuando ya su corazón estuviera alegre, dice, cuando ya estuviera embriagado, pues que lo mataran.
Así que esto sucedió después de 2 años de la violación de Tamar. Entonces, David sufre mucho por la muerte de su hijo y sobre todo porque uno de sus hijos había matado al otro de sus hijos, el que había violado a su hija. O sea, imagínense qué aberración, qué problemas tan grandes, qué tragedias tan grandes las que sufrió David. De ahora en adelante, después de que ya David cometió este gran pecado con Betsabé, la vida de David, o sea, se acabaron los triunfos y las glorias, sino lo que viene es un desgaste, son problemas familiares, luchas, guerras, muertes, y justamente lo que la escritura decía. ¿Qué pasa entonces con Absalón? Se va huyendo y se va a refugiar a la ciudad de donde provenía su madre, que era Jesús. O sea, se va a otra ciudad y ahí se va a refugiar y ahí se encuentra durante 3 años, está huyendo. ¿Qué pasa durante este tiempo? Que David se lamenta por lo que sucedió, lamenta la muerte de Amnón y lamenta la ausencia del otro hijo. Entonces recibe un consejo de uno de sus líderes del ejército y le dice, ¿por qué no mandas a traer a tu hijo? O sea, ¿para qué estás sufriendo? Mándalo a traer. Y al final, pues David cede, manda a traer a Absalón. Pero mira qué cosa, que cuando regresa Absalón a la casa con el palacio, con David, David no lo quiere ver, sino que le dice que ya regresó nuevamente a Israel, pero que no lo quiere ver. Y así pasan como otros 2 años, es decir, que en total son como 5 o 6 años que David y Absalón no se ven. Entonces llega un punto, mire cómo la historia se va desarrollando, que Absalón también empieza a guardar rencor contra David, porque en su corazón él dice, ¿para qué me mandaste a traer si no me quieres ni ver? O sea, entonces mejor se hubiera quedado él allá, en donde estaba, con sus familiares de parte de la mamá. Y esto hace que se empiece a crear rencor y rebelión en Absalón. Mira, aquí ya voy avanzando en el capítulo 14, que es donde nos habla de Joab, procura el regreso de Absalón. Es donde le mencionaba que Joab, uno de los allegados de David, le da el consejo de que lo mande a traer y efectivamente lo manda a traer de donde él estaba en Jesús y regresa con David. El capítulo 15 nos habla, Absalón se subleva contra David. Aquí ya nos empieza a contar la historia, o continúa la historia, donde Absalón ya tiene rencor, pues ya tiene rencor contra David. Yo creo que resentimiento, en primer lugar, porque no hizo nada cuando el medio hermano violó a su hermana Tamar. Y en segundo lugar, porque después de que él mató a su medio hermano y se fue huyendo, David deja que pasen 3 años y hasta los 3 años lo manda a buscar, y después de los 3 años que lo manda a buscar ni siquiera lo ve. Es decir, no hubo una reconciliación sincera. Todo esto va sembrando el odio en Absalón, que al final de cuentas decide sublevarse. Es decir, quiere derrocar al rey. Quiere, como decimos en un idioma más coloquial, le quiere mover la silla, ¿no? Él quiere volverse el próximo rey de Israel. ¿Y qué es lo que hace? Tiene una estrategia, que cuando la gente va a ver al rey y los resultados o la respuesta que obtienen del rey no es favorable, entonces Absalón les empieza a decir cosas en el oído al pueblo, diciéndole, ay, si yo fuera tu rey, yo haría esto y esto y esto. O sea, es una estrategia, por supuesto, una estrategia sucia, que es hablar mal del rey y hablar bien de él, para que la gente empiece a pensar, ay, si Absalón fuera el rey, yo estaría mejor. O sea, como lo que hacen los políticos en la actualidad. Pero aquí estamos hablando de un padre y de su hijo. Mire lo que dice el versículo 15. Voy a leer algunos para que vayamos, para que usted vaya entendiendo no solo lo que yo le estoy diciendo, sino que las palabras exactas que dice la escritura, aunque yo espero, por supuesto, que usted lea por su cuenta lo que está sucediendo en la Biblia, porque de eso se trata estos videos, de que usted lea, y si hay cositas que a lo mejor no comprendió, pues quizá este video pueda ayudarle a entender mejor. Entonces, dice el capítulo 15, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón,
¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Es lo que hacen los políticos, ¿no? Me suena a lo que hacen los políticos ahora que salen siempre en sus campañas y besando a los niños y a los ancianos y como que queriéndose ganar el corazón del pueblo. Y miren, esto no es nada nuevo. Dice, continúa diciendo la escritura, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Pero esto también fue una artimaña. Él le dice, quiero ir a la ciudad de Hebrón a pagar mi voto. Pero ¿qué es lo que en realidad va a hacer? Va a ir a atacar a David. Lo quiere ir a matar. O sea, él ya tenía un ejército, entonces le va a ir a dar un golpe de estado prácticamente. Pero es dado aviso a David con tiempo de que Absalón viene, lo viene a quitar de su trono, viene a matar, viene con su ejército. Así que mire qué cosas, a David le toca que huir nuevamente. Ya David había pasado por esta persecución antes con Saúl, años atrás, y ahora en su vejez nuevamente tiene que salir huyendo. Así que David se va con sus esposas pero mire lo que dice aquí, esto es importante, que también lo voy a leer. Dice el versículo 16 del capítulo 15, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. ¿Por qué le leo esto? Mire, porque la historia continúa, llega a Absalón al palacio a donde vivía, a donde reinaba David, pero ya David se había ido huyendo con su pueblo, con su ejército, con sus mujeres, pero había dejado 10 concubinas supuestamente para que cuidaran el palacio, que cuidaran la casa, ¿no? Entonces, mire, lo que hace aquí Absalón. Voy a leer el versículo donde está esta parte, miren. En el capítulo 16 y en el versículo, permítame, ¿dónde está esta parte? Que es importante que la lea, porque hay una parte en donde viene Absalón y se acuesta con estas concubinas. Aquí ya fallece. Aquí está. En el capítulo 16, en el versículo 20 en adelante, voy a leer. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Mire, después de que ya David había huido con sus esposas, algunas de su familia, su pueblo, su ejército, la gente que le seguía, viene Absalón y toma el palacio, y la estrategia política que estaban usando acá, vemos cómo se mezcla la política dentro de todo esto. El consejo que le da a Ahitofel, bueno, era uno de sus consejeros, ¿no? Ya estando allí en el palacio, le dice, llégate a las concubinas de tu padre, para que así los que te siguen, tus seguidores, vean que te has hecho aborrecible a tu padre. Es decir, cuando David se enterara de que su hijo se había acostado con sus mujeres, lo iba a aborrecer. Si es que aún no lo aborrecía, ya con este acto, esto estaba como públicamente dando a entender que David y Absalón eran totalmente enemigos al 100%. No había ya el lazo de sangre, ya se había perdido, ya el respeto ya se había perdido. Entonces la estrategia era esa, que Absalón se acostara con estas concubinas de David para que reforzar su liderazgo ante los que lo seguían. Pero al mismo tiempo se estaba cumpliendo la palabra de Dios que leímos al principio.
que la encontramos en el capítulo 12, en donde Dios le dice, por medio del profeta Natán a David, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo voy a hacer en público. Mire, es que se cumple tal cual. Voy a retroceder porque a mí me asombra y a la vez me confirma, ¿no? Que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice en el capítulo 12, versículo 11, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y justamente se cumple. Aquí dice, le mandaron a poner una cama, le prepararon la terraza, es decir, un lugar alto, para que todo el que pudiera lo viera a Absalón teniendo relaciones con las concubinas de David. O sea, punto por punto se cumplió lo que Dios dijo. Y esto obviamente también era una vergüenza para David. Es que realmente el pecado de David lo pagó con creces. Pero esta parte de la historia por lo general no se sabe, por lo general no se explica. Y este era un tema que a mí, cuando yo recién empezaba, que yo escuchaba un sermón y no conocía la Biblia, yo decía, pero ¿por qué si David tan sinvergüenza lo hizo lo que hizo? Se acostó con una mujer casada, mandó matar al esposo de la mujer. ¿Y cómo es que David es tan famoso? Yo no entendía en ese entonces. Y yo recuerdo que yo fui con mi pastor y yo le pregunté, en aquel entonces, miren que como dicen, la ignorancia es atrevida. Porque yo le decía, pastor, pero yo no entiendo porque mire David todo lo que hizo y tan bien que le fue a David, tan famoso que fue, todo lo que conquistó al día de hoy. Sé por qué la Biblia dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia, uno de los argumentos que hacen que la Biblia sea verdadera es el argumento de la vergüenza. La Biblia no esconde la parte mala de los personajes de la Biblia, no esconde sus pecados, no esconde sus malas decisiones, no esconde los errores, no esconde las vergüenzas que pasaron. Y esto es uno de los, se llama el argumento de la vergüenza, que es uno de los argumentos que confirma que la Biblia es un libro escrito por Dios, porque otros libros históricos, cuando hablan de los líderes, solamente mencionan la parte buena, pero no mencionan los errores o los pecados de la vida de estos líderes. Entonces, vemos aquí cómo David está pagando con sangre el pecado que él cometió. O sea, sus últimos días fueron días muy trágicos, muy violentos, y como le dijo Dios mismo, voy a levantar de tu casa. O sea, sus enemigos fueron sus propios hijos. Los problemas, la violencia, las muertes, las guerras vienen de su gente cercana. Pero bueno, ya para ir terminando la historia, entonces vemos que Absalón hace esto, se acuesta con las mujeres de David, y después de esto la guerra continúa. Es que realmente quieren matarse, ¿no? Al menos esa es la intención de Absalón. Así que al final David, con el consejo también de sus líderes, decide que tiene que enfrentarlo. Y se van a la guerra, se van a la batalla, se van a encontrar. David divide su ejército en 3 partes, pero en conclusión llega el punto en que cuando van a juntarse para la guerra, esto sucede, eso está en el capítulo 8. En el versículo 6 dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. O sea, fue una guerra terrible. Imagínense una guerra entre el padre y el hijo. Una guerra política aquí, porque ya era una guerra de poder, era una guerra por el reino. Y mueren muchos hombres en la batalla. Pero allí también muere Absalón en esa batalla. Y mire la muerte que tiene. También es bueno, una muerte fea. Unos versículos antes, la escritura nos menciona que Absalón era muy hermoso. Este es un tema que yo ya le había mencionado, creo que cuando vimos lo de Lea y Raquel, la historia de Lea y Raquel desde el Génesis, que yo le comentaba y le vuelvo a comentar que yo sí creo que físicamente hay personas que son más agraciadas, más hermosas que otras, y la Biblia lo confirma. Eso era el caso de Lea y Raquel. Lea tenía ojos bonitos, pero Raquel era de hermoso parecer. También la Biblia nos dice que David era de hermoso parecer, y aquí nos dice también que Absalón era muy hermoso, pues.
Dice que no había otro como él, que era hermoso desde los pies hasta la cabeza. Hay una parte que la describe. En el versículo 25 del capítulo 11 dice, y capítulo 25 del capítulo, perdón, versículo 25 del capítulo 14. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por esto se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, es decir, le puso el nombre de su hermana, ¿no? En honor a su hermana, la cual era mujer de hermoso semblante. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con esta historia, no? Bueno, vamos a llegar ahora nuevamente al momento de la batalla, en donde menciona aquí que le era de hermoso parecer y que tenía una larga cabellera muy bonita y que cada año se la recortaba, se la mantenía, ¿no? Era un hombre bien parecido. Pero mire la muerte que tuvo. Dice aquí que él iba en un mulo, dice. A ver, dice en el versículo 9 del capítulo 18, se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina, o sea, de un árbol. Él tenía su cabello largo, él iba montado en su mula, se le enreda el cabello entre las ramas, él queda colgando, dice que él quedó entre el cielo y la tierra, quedó colgando, porque el mulo siguió avanzando y él se quedó colgando. Y entonces viene aquí uno de los líderes de David, Joab, viene y dice que toma 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón y lo mató. Y así fue como muere Absalón. Muere Absalón y entonces le dan las malas noticias a David de que había muerto. Él estaba angustiado. David iba a la guerra, pero estaba angustiado porque iba a pelear contra su hijo. O sea, no era cualquier cosa. No es que David quisiera pelear contra su hijo, era que era necesario. Él como rey tenía que enfrentar esta guerra interna. Entonces dice que dieron aviso a Joab, el rey llora y hace duelo por Absalón. Entonces el ejército de David y el pueblo de David, en lugar de estar contento, dice que se pusieron de luto. Se pusieron de luto porque David estaba triste y lloraba desconsolado y decía: Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Entonces, ¿qué pasa? Que ya después los consejeros de David le dicen: mira, tú estás quizá, lo aconsejan, estás llorando por tu hijo, yo entiendo, pero entonces estás dando a entender que tu hijo vale más que tu pueblo. Y le aconsejan que hable delante del pueblo, que se levante, que lave su rostro y que se ponga en pie. Y que demuestre que él vale la pena que él siga siendo el rey de Israel porque su pueblo vale mucho. O sea, realmente le dan un buen consejo, duro también de aceptar, pero es que son decisiones políticas. Los que se dedican a la política, si leyeran esto, lo entenderían perfectamente. Y los que están involucrados en ese tipo de situaciones, pues muchas veces hay que tomar decisiones políticas porque hay que tomar decisiones por el bien común más que por el bien individual. Esto es importante también reconocerlo. Y aquí a David le toca hacer eco de esto y hacer duro su corazón y pues seguir reinando, porque él era el rey. Entonces no se podía dejar abatir por la muerte de su hijo, porque al final de cuentas, aunque fuera su hijo, era un enemigo público. Bueno, entonces aquí voy a terminar con esta historia. Hasta el capítulo 19, avancé varios capítulos porque quise resumirlos todos en este video para contar precisamente lo que sucedió con la vida de Absalón desde un principio, lo que sucedió también con sus otros 2 hijos, ¿no? Que Tamar fue violada por el medio hermano Amnón, después Absalón mata al hermano Amnón, después este mismo Absalón se rebela contra David y le quiere dar un golpe de estado y al final en la batalla muere y David nuevamente regresa a su trono como rey. Y digamos que aparentemente ahí el país se estabiliza de esta guerra y esta lucha de poder interna que tenía, pero la historia no termina aquí, sino que vamos a seguir viendo en el resto de capítulos que David sigue enfrentando otras traiciones y de gente cercana, ¿no? Yo creo que ya con el siguiente video vamos a terminar el segundo libro de Samuel
Y vamos a ver que estos capítulos pues son también tristes y nos muestran la decadencia ya de la decadencia del gobierno de David. Entonces es algo que uno no quisiera contar, es algo que uno no, de lo que uno no quisiera hablar, porque qué bonito es hablar de las victorias y de las grandezas y de las proezas que hizo David. Pero ahora estamos viendo las consecuencias de su pecado y con eso quiero terminar porque es importante que siempre tengamos presente esto. Si alguna vez nosotros hemos cometido algún pecado, algún error, alguna equivocación o como usted le quiera llamar, pero en conclusión un pecado. Si usted ha cometido un pecado y usted le pidió perdón a Dios, Dios lo perdona. Y me voy a poner yo en mi caso, mejor lo voy a poner de esta manera para que no suene tan fuerte. Yo cometí muchos pecados y yo le pedí perdón a Dios y yo estoy segura que Dios perdonó esos pecados que yo cometí. Pero las consecuencias de esos pecados, al día de hoy, yo los sigo pagando. Y soy consciente de que muchas de las situaciones que yo viví, de los problemas que yo viví, de todo lo que sufrí, estoy consciente de que yo misma las provoqué. Con mis malas decisiones, con mis equivocaciones, con mis errores, con mis pecados. Y no le puedo echar la culpa a Dios. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro y eso es algo que debe también predicarse desde el púlpito. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Un ejemplo más claro todavía. Si yo mato a alguien y yo me arrepiento y yo le pido perdón a Dios, así como el apóstol Pablo, ¿no?, que perseguía a los cristianos y los llevaba para que los mataran, y Dios le perdonó, pero las consecuencias no. Entonces, si yo hoy mato a otro ser humano y después yo me arrepiento porque fue un momento de arrebato o qué sé yo, un accidente, lo que sea, Dios me perdona. Yo todavía me voy al cielo porque Dios me perdonó y yo conscientemente y con todo mi corazón me arrepentí. Pero las consecuencias de haber matado a otra persona no me las voy a quitar. Dios no me las va a quitar. Va a venir la policía, me van a hacer un juicio y me van a meter presa. Y si me toca que me quede 20 años o los que den por este delito, los voy a tener que pagar. Porque cometí un delito también aquí en la tierra. Entonces esas consecuencias las voy a tener que pagar. Aunque sea salva y aunque me vaya al cielo y aunque Dios me haya perdonado, pero las consecuencias de ese pecado siempre las voy a tener que pagar. Y el ejemplo claro, vivo que tenemos en este momento es la vida de David. Por muy bueno que haya sido David, por muy buen corazón y un corazón conforme al corazón de Dios haya tenido, pecó. Dios lo perdonó, le perdonó la vida porque él merecía la muerte por haber mandado a matar a otro hombre y por haberse acostado con una mujer casada. Pero Dios le perdonó la vida. Dios, obviamente, según lo que la escritura me dice, pues David fue salvo, Dios se arrepintió de su pecado, lo vemos desde el principio, pero las consecuencias las pagó. Desde el momento en que su hijo muere, el primer hijo que tuvo con Betsabé, que lo tuvo en pecado, desde ahí ya viene la muerte, la destrucción, la espada, las guerras, todo lo que Dios le dijo que iba a hacer, las consecuencias por haber menospreciado a Dios, David las tuvo que pagar. Así que andemos con pies de plomo antes de cometer algún pecado, porque no podemos jugar con Dios ni pensar de que, ay, me arrepiento y Dios me perdona. Sí, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Que el Señor le bendiga, que tenga un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Sigamos leyendo la Biblia.